Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 27 de junio 2019. Momento de dar inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para el día de hoy, cómo desarrollar la creatividad. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Alejandro Fuente Ortiz, especialista en Findes en el área de desarrollo humano y organizacional. Alejandro es licenciado en psicología con estudios de posgrado en psicoterapia educativa y maestría en habilidades directivas. Cuenta con diversos cursos y diplomados en materia de desarrollo humano y organizacional. Es consultor y asesor en desarrollo humano y organizacional para empresas e instituciones del sector público y privado, tanto nacionales como internacionales, y cuenta con una experiencia aproximada de 20 años como catedrático en distintas universidades nacionales y extranjeras en programas de licenciatura y posgrado. Antes de ceder la palabra a Alejandro, les invito a que formulen sus preguntas, nos realicen comentarios, nos den sus sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Buenas tardes. Bienvenidos a este webinario y arrancamos. En las ocasiones que estoy aquí en el webinario con Findes, siempre me gusta arrancar, tratar de acercarme un poquito a las definiciones, nos ayudan un poco en ese sentido. Entonces, esta no será la excepción. ¿Qué significa creatividad? Bueno, viene de crear, y crear significa producir de la nada. Creación, si nos vamos también a otra definición, dice hecho de combinar, asociar y estructurar elementos ya existentes, esto es bien importante, a fin de producir algo original. Entonces, el punto que se vuelve clave es que de aquí rescataremos esta definición alrededor de algunas sugerencias, algunos tips, algunas prácticas y habilidades, porque esto lo vamos a trabajar como una habilidad que requiere de práctica. De tal manera que podríamos generar un hilo conductor. Descubrir es igual a inventar. Inventar tiene que ver con crear, de lo que hablábamos. E inventar es igual a innovación, que también es otro tema vinculado a la creatividad. Se dice que la creatividad está en ese terreno de las ideas. La innovación es cuando empezamos a aplicar esas ideas y genera un valor para la empresa. Esto a nivel de procesos, a nivel de mejora, ¿no? de algunos temas en la organización. Una pregunta importante y recurrente que nos hacen normalmente aquí en los grupos que atendemos es, ¿todo el mundo es creativo? Es una de las preguntas frecuentes. Sí, podemos afirmar que sí, y cada uno de ustedes también. La creatividad no es un don divino, ¿no? Con el que algunos nacen y otros no, sino es una habilidad común para los seres humanos, quizás aquella que nos hace precisamente humanos. Incluso los antropólogos la denominan fluidez cognitiva, ¿no? Ahora, se ha podido observar en investigaciones con otros seres vivos, donde hay esa capacidad de inteligencia, de crear de la nada. Lo hacen los chimpancés, lo llegan a hacer algunos otros animales, lo hacen las nutrias, o sea, lo vemos que es también un elemento permanente en los seres vivos. De hecho, hay un libro, pensando armando la presentación, recordé un autor que se llama Ari de Geus, y tiene un libro que se llama La empresa viviente, y justamente dice que las empresas, las organizaciones con personas vivas, con seres vivos, son los que tienen capacidad de aprendizaje. Los muertos es una obviedad, no. Entonces, las personas tenemos esa cualidad. ¿Por qué entonces siento que no soy tan capaz de tener buenas ideas? Que es también algo que frecuentemente, ¿no? nos planteamos, porque cuando veo las ideas de los demás me da rabia no haberlo pensado yo primero, ¿no? Nos preguntamos. Bueno, sencillamente porque no trabajamos nuestra creatividad, no nos tomamos en serio, ni nos esforzamos por ser
creativos. Y aquí vamos a explorar algunos de los caminos para empezar a trabajar, por supuesto, con objetivos pues, muy claros, ¿no? Alrededor de la creatividad. ¿Qué significa entonces con esto que estamos hablando? La creatividad, dice, la creatividad es la capacidad para generar ideas, esquemas, hechos y materiales que resulten novedosos y significativos. Entonces, la creatividad se puede ir a muchos ámbitos en donde todos estos elementos pues confluyen y nos llevan a un resultado, ¿no? En donde generamos algo que significa algo para la organización o para las personas. Digo, hablo de la organización porque lo estamos llevando a un tema laboral. ¿Cómo empiezo a ser creativo? Que es el siguiente planteamiento. Bueno, primero reconocer que nuestro cerebro es la base fundamental de nuestro accionar y saber reconocer que la creatividad se desarrolla con su uso intencional. Entonces, hay muchas investigaciones en los cursos que llegamos a dar en Findes. Cuando hablamos de los hemisferios cerebrales, pues algunas de las técnicas, por ejemplo, en solución de problemas, hablamos de un pensamiento divergente y las herramientas que se utilizan ahí. Típicamente, lluvia de ideas sería una de las herramientas, ¿no? O sea, es divergente, es lado derecho del cerebro, ¿vale? El lado izquierdo, rápidamente, así no es para contextualizar, pues es más analítico. El lado derecho es más creativo. Es en donde están los chistes, es en donde está el doble sentido, es en donde está el albur, es en donde, ¿no? O sea, esa parte que es creatividad. El chiste es ¿para qué queremos utilizar la creatividad? Que esa es una de las preguntas fundamentales. Bueno, ¿qué mitos se ciernen sobre la creatividad? Bueno, pues el que no puede ser enseñada, ¿no? Se nace con ella. Ya hace un momento hablábamos de que no necesariamente es eso, es cierto, ¿no? A mayor inteligencia, a cociente de inteligencia, o IQ, por sus siglas al inglés, mayor creatividad. También, pues esa es una falacia. Puede ser liberada si actuamos como niños, ¿no? Entonces, eso también es falso, ¿no? Ese no sería el punto. Y la persona muy creativa debe actuar como un loco, lo cual tampoco, ¿no? O sea, realmente eso no es ser creativo, ¿no? Vamos a ver entonces qué es la creatividad. Bueno, la creatividad requiere poner en acción algunas prácticas. Vamos a hablar algunas de ellas, vamos a comentar. La primera es copia, copia, copia. ¿Eso qué quiere decir, no? Que es algo que también aquí nos preguntan normalmente en Findes. Dice, no nos engañemos, la originalidad pura no existe, porque ya alguien ha replanteado cosas y cómo lo podemos retomar. Esa parte es muy interesante, lo vemos con mucha, lo hizo Jobs, lo hizo Picasso, o sea, esta parte del copiar no es, vamos, no es malo, vamos, en el sentido ético sí tendría que ver con un tema de plagio, ¿no? Entonces, ya lo tuvimos a un personaje que se plagió algo en su tesis, no voy a decir nombres, que todo el mundo reconoce, pero hay que dar crédito en ese sentido, ¿no? Pero más bien las ideas es donde no hay patentes sobre las ideas, ¿no? Entonces, las ideas no se patentan. Entonces, quiere decir que las ideas es el campo donde podemos empezar a trabajar con eso. Así que hay que copiar, ¿no? Lo que nos gusta, sobre todo al principio, ya que todos los grandes artistas pues, han comenzado emulando normalmente a sus ídolos. El chiste es reconfigurar, coger varias referencias, tomar varias referencias y fundirlas en otra cosa, ¿no? Esa mezcla es lo que se vuelve realmente interesante. Y esto incluso ha habido países que han desarrollado esto, como los japoneses, no sé si recuerdan, pero los japoneses siempre venían con una camarita y tomaban foto. Por supuesto, en los 60, que ni siquiera dominaban el mercado relojero, ellos en 10 años se volvieron un país brillante porque, bueno, pudieron hacer muchas cosas, no se trata nomás de copiar, pero el copiar no es malo como tal, ¿no? O sea, eso es un tema importante, es cómo la realidad la puedo cambiar. Entonces,
la realidad me sirve en ese sentido. Entonces la copio y le añado valor. Trabaja siempre con gente más talentosa que tú. Bueno, ese es un principio que enseñamos aquí en liderazgo y que enseñamos en algunos otros de los módulos. Nunca seas el más listo o más lista, ¿no? Hablando de hombres y mujeres. Hay que rodearnos de gente a la que admiramos, gente, ¿no?, que son más capaces y que podemos aprender de ellos. Hay que ser humilde, escuchar las mejores ideas. No son individuales, siempre se pulen en grupo, siempre. Lo hizo Steve Jobs, ¿no? Que hay muchas referencias alrededor de cómo fue un tipo brillante. Como todo ser humano, no podemos idealizar, tenía muchos defectos. Si quieren, al final del webinario puedo dar algunas referencias de películas alrededor del tema que pueden ser interesantes para ustedes. Entonces, bueno, podemos ir concluyendo. No seas celoso, ¿no?, o celosa de tus ideas, compártelas con los demás, eso también se vuelve importante, y la retroalimentación que te puedan dar es muy, muy valioso, ¿no? Una buena crítica es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, significa que, por el otro lado, no lo incluí aquí en la presentación, pero un tema que también se toca muchísimo es la seguridad, la autoestima. Las personas con autoestima alta hacen cosas, se sienten, hacen propuestas, y la creatividad estaría en ese terreno. Una tercera referencia es: usa tus manos y, en pocas palabras, usa todo tu cuerpo, ¿no? El trabajo creativo no es un proceso meramente mental, ¿no? Podemos usar todo nuestro cuerpo. Hay que tomar las tijeras, los lápices, ¿no?, estímulos que podemos tener, cuadros que podemos tener en el lugar, ¿no? Hay que tocar, hay que oler, ¿no?, sentir. Esto es bien importante. Cosas como recortar, por ejemplo, revistas, periódicos o pósters pueden ayudarnos a empezar si no sabes por dónde. Entonces, son elementos que nos pueden empezar a proporcionar ese chispazo, ¿no?, de la creatividad. Otra muy buena idea que utilizan algunos creativos para fomentar las manualidades es tener dos escritorios, digo, si es que esto es posible. Uno más digital, esto que requiera, pues, la parte del todo lo que es el móvil, la computadora, el escáner, ¿no? Y otro que sea completamente analógico, en donde tengamos papel, lápices, pinturas, ¿no? Eso ayuda mucho. Papeles de colores también, o los post-its. Esto tienen una función muy, muy interesante. Si me permiten, por ejemplo, yo trabajo mucho post-its, por ejemplo, cuando mapeamos procesos o cuando hacemos lluvia de ideas, porque es muy y de colores. Entonces, esto te facilita, ¿no?, para los que somos profesores y estamos frente al grupo. Bueno, poner en práctica los estilos de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? La parte visual, la auditiva, la kinestésica, que es un poco de lo que estamos hablando aquí. Entonces, todo se vale, ¿eh? Todo, por supuesto, todo se vale. Dependiendo también de tu estilo de aprendizaje más desarrollado, pues es el que más podrás utilizar. Una cuarta referencia es: descarta lo obvio, ¿sale? Las primeras ideas nunca son las mejores. Lo que se te ocurre a ti en 10 segundos es lo que se le habría ocurrido a cualquiera. Entonces, cuando estemos en un proceso de lluvia de ideas, ¿no?, el brainstorming, no hay que detenerse ante la primera idea que nos parezca interesante. Hay que seguir, hay que continuar. En este punto, el proceso es mejor la cantidad que la calidad. Si habláramos del hemisferio cerebral, es el hemisferio cerebral del lado derecho el que te da la cantidad. El izquierdo es el que te da la calidad, es el que filtra, es el que sintetiza. Y cuando haces lluvia de ideas no necesitas el izquierdo, necesitas el lado derecho, porque es el que te va a proveer de mayor cantidad de ideas. Ahora, de esto no son tips que se me hayan ocurrido, sino son cosas que vienen en la literatura, en autores como Edward de Bono, que nos plantea esto. La evidencia científica que tenemos sobre el cerebro es que si creemos que hay más de una solución, el cerebro sigue procesando, sigue buscando otras soluciones, otras ideas. Si pensamos que hay una sola idea, decimos: ya, hasta aquí, y dejas de pensar. Y el cerebro, si cree y tú le mandas la idea de que necesitamos más ideas, pues vas a estar pensando justamente en más ideas. Ese es un proceso creativo. Vamos a nuestra quinta referencia: alejarnos de las pantallas. ¿Esto qué quiere decir? Sí, va a parecer como un contrasentido, porque más adelante planteo algo, quizás
opuesto, pero esto es importante. La computadora tiene muchas ventajas, sin duda, pero lo cierto es que también es un monstruo devorador de nuestra atención. Es complicado atacar, ¿no?, a la página en blanco cuando tenemos que atender notificaciones de Facebook, de correos, de Twitter, de anuncios, de YouTube, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, algo que se recomienda es, puedes levantarte si no puedes salir, pero si no, sal, date un paseo, ve al cine, a ver a tu abuelita, toma distancia de lo que estás haciendo, y cuando menos te lo esperes, la bombilla, ¿no?, de la creatividad se encenderá. La observación de la vida cotidiana nos ayuda, ¿no? Nos brinda muchas opciones de ser creativo, escuchar música. Hay muchas referencias también alrededor de cómo estos elementos nos pueden ayudar en esa parte del flujo creativo. Entonces, sí, no estar todo el tiempo en el celular, ¿no?, porque eso limita cosas. 6, no esperes, avance. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, no hay que poner excusas, porque luego decimos, mi computadora no es demasiado potente, es viejita, no tengo tiempo, no soy demasiado bueno o buena en esto. Hay que dejar de poner excusas y empezar. No esperes a tenerlo todo pulido y controlado para empezar a hacer algo. Comienza cuanto antes y ve mejorando con el proceso, porque una habilidad se va a desarrollar justamente a través de eso, de la práctica, pero debe haber un primer paso, es el empezar a trabajar en ese nuevo hábito. Nos vamos a nuestra séptima recomendación, y es evita las tendencias. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si tú quieres ser original, creativo, pues no sigas las modas, no leas lo que todo el mundo está leyendo, ni veas las películas que todo el mundo está viendo, sencillamente porque vas a llegar a los mismos resultados de los que puede llegar quizás otra persona. Entonces, busca tus propias referencias, aquellas que te llamen la atención, que te apasionen, aunque no sea lo que más se lleve a la moda en esa temporada. Solo así podrás destacar y que tu trabajo sea realmente original y creativo. Decía Steve Jobs, ¿no? Lo veíamos en la empresa, un eslogan que decía, piensa distinto, ¿no? Entonces, fue un hombre que pensó distinto, nos dio muchas referencias. Digo, van a decir, estoy casado con Steve Jobs. No, también Bill Gates, ¿no?, desarrolló muchas cosas. Hace 2 días acabo de leer un artículo de una entrevista que le hicieron en donde él reconoce que se equivocó porque fue el primer el teléfono inteligente que sacó Bill Gates, pero no lo atendió. O sea, reconoció que le ganaron, pues le ganó Jobs y le ganó, por supuesto, Google, ¿no?, con el sistema Android. Pero Gates fue el primero. Lo que pasa es que sí, se distrajo en cosas, él lo asume, pero bueno, ahí está. Entonces, hay que pensar distinto, eso es importante, no tenerle miedo a que todo el mundo piense igual. Eso sería también una falacia, todo el mundo piensa igual, pues no es cierto. Nuestra octava recomendación, abúrrete. Va a parecer un contrasentido. Así como lo oyes, abúrrete, ¿no?, plenamente. Ahora, ¿qué quiere decir? Que hay que practicar actividades que sean repetitivas y aburridas, como lavar los platos o planchar, hasta caminar, ¿vale? Lo cual son hábitos. Tu cerebro tendrá el tiempo y el estímulo necesario para poner en marcha su maquinaria y encontrar las grandes ideas que se pasan por algo cuando te pasas el día estresado haciendo cosas. Entonces, ese levantarse 5 minutos, que ya más estos amantes del yoga los recomiendan, nuestros amantes del ejercicio, no estar tanto tiempo en esta actitud sedentaria. Levantarnos es una manera también, un ejercicio de creatividad, un ejercicio para desestresarnos, y ese desestresarnos nos puede, la mirada, ¿no?, en algo nos puede llevar a una idea que puede ser interesante, ¿no? Bueno, ejemplos como cepillarnos los dientes con la mano menos dominante, ¿no? Si es que somos zurdos o diestros, lo que sea. Entonces, son ejemplos, ¿no?, que podemos trabajar en ese sentido. Nuestra novena recomendación es fomenta una disciplina, lo que
estado mencionando desde el inicio. Aburrirnos sí, pero no estar todo el día tirado en la cama, ¿no? Porque pues eso, en el sofá, porque pues eso no nos va a ayudar, ¿no? Ni va a hacer que las musas bajen a donde estamos nosotros. Hay que obligarnos a crear hábitos, por supuesto, hábitos creativos, que sea, por ejemplo, escribir una página, ¿no? Hay recomendaciones, una recomendación, por ejemplo, que trabajamos mucho, incluso hasta en el tema de administración del tiempo, es la regla del minuto. Esto es, en un minuto, haz ejercicio, un minuto, y te vas a dar cuenta que no vas a poner pretexto. Dos, que un minuto después te va a parecer como que, ay, no, pues tengo más tiempo y a lo mejor lo subes a 2 o a 5 minutos, ¿no? Es un poco el objetivo, el que realmente empecemos a trabajar, a proponernos el hábito de, en 5 minutos, trabajar algo, lo que sea. Escribe, dibuja, haz un boceto. Esos son todos los elementos que pueden ser importantes en ese sentido, ¿no? Pequeños retos, pero que sea constante. Decía Picasso, ¿no? Pablo Picasso, y no le faltaba razón, la inspiración llega trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que él tenía como este hábito, este compromiso, el que lee, el que escribe, el que pinta, pues se lo plantea como algo no de cuando le vienen las musas, sino es trabaja, lo cual conlleva el tema del hábito. Para que un hábito se instale, necesita repetición. Eso es fundamental. Se dice que un hábito se puede instalar entre 25 y 35 días si lo hacemos de manera diaria. Entonces tengo la capacidad de desinstalar viejos hábitos o hábitos que no me ayuden e instalar hábitos pues, que realmente me impulsen, me lleven a mejores resultados. Y nos vamos a nuestra 10ª recomendación, que dice, no sumes, resta. Varios especialistas recomiendan que la creatividad consiste más en depurar que en añadir. Y lo vemos en muchos temas, ¿eh? Lo ves, quieres mejorar un proceso, pues a lo mejor es pensar que te lleve menos pasos, ¿no? O menos tiempo, lo cual aplicaría nuestra regla. Entonces, darle vuelta a las cosas que parecen obvias y procurar simplificarlas, dejarlas en su mínima expresión, dice, a veces cuando estás mucho tiempo dándole vueltas a un proyecto, terminamos por enredarnos, ¿no? O que se convierta en algo o muy grande o incomprensible. Entonces, una regla es mantenerlo simple, sencillo, sin que eso sea una referencia al mínimo esfuerzo, ¿eh? No hay que confundir. No pierdas el foco, recuerda el objetivo de tu proyecto, cuál es el objetivo de tu proyecto, qué estás buscando, ¿no? La mejora que estás proponiendo, o qué quieres contar, qué quieres solucionar, ¿no? Haz lo más simple e intuitivo posible. Hay que recordar que la intuición, se le llama intuición a la capacidad para tomar decisiones con poca información. ¿Qué tipo de decisiones? Acertadas. Tus usuarios, tus clientes, consumidores, lo que tú creas, pues lo van a valorar en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí están. Lo siguiente es una lámina que acabo de ver, acaba de salir ayer, antier, ¿no? Que es, para mí es un ejemplo de la síntesis creativa, por supuesto, sin palabras, ¿sale? Es el logo del próximo año, los Juegos Olímpicos en Tokio. Entonces podemos ver los 5 aros, podemos ver el 2020, que es el 2 en azul, el amarillo, que sería el 2000, el 2020, ¿no? El 20 lo ves ahí en negro, el verde, y el rojo relleno, que es Japón, ¿no? Es el sol naciente. Entonces, ¿qué capacidad, ¿no? de síntesis que te puede dar una sola lámina de todos los elementos, los Juegos Olímpicos, el año, Tokio, o sea, te dice todo en una imagen, ¿no? Entonces, la creatividad es importante, ¿no? No sé si, bueno, a lo mejor hay muchos aquí muy jóvenes, pero pensando en el logo del que fue nuestra Olimpiada en el 68, también la capacidad de, en una imagen, sintetizar mucha información y transmitir mucha información. Breves reflexiones sobre lo anterior. Bueno, la creatividad no nada más sirve para ser ingenioso o ingeniosa, ¿no? Contar chistes de manera graciosa, pasarla bien un rato, divertido en una reunión. La creatividad, en cambio, es una poderosa forma de convencer e influir en otros,
La necesidad se dice que es motor de la creatividad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si necesitamos algo, ¿no? Vamos a buscar formas de solucionar. Entonces la creatividad es uno de los caminos. Cuando se llega a plantear incluso poner un negocio, ¿qué no hay en la cuadra en donde tú te encuentras? ¿O qué no hay cerca de tu oficina o cerca de tu hogar? Esas son las cosas, eso es observación. Entonces, la creatividad es en función como de observar algo y identificar cómo puedo modificar cosas. Cualquier situación o evento puede detonar la creatividad en cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, incluso, digo, pueden ser cosas como muy terribles, como cuando fueron las Torres Gemelas, cuando fue el ataque terrorista. A la semana o a los 15 días recuerdo haber visto una imagen de un avioncito y parecía que iba a chocar con una fotografía de las Torres Gemelas y el avioncito se abría cuando pasaba el avión y se volvían a cerrar, o sea, se hacían como que se abatían las torres. Eso es creatividad. Ahora, el chiste es cómo le sacamos jugo a la creatividad, cómo le sacamos valor a la creatividad, porque ese es el tema, ¿no? O sea, la creatividad para la organización. La creatividad requiere de constancia, disciplina y hábito. Así que ponte en marcha, arranca ya. Me quiero ir con una última referencia de un autor, Peter Senge. Peter Senge es un personaje muy famoso, escritor de muchísimos libros, uno de ellos muy, muy claro, muy influyente desde la década de los 90, que es La Quinta Disciplina. Es un texto maravilloso, es alguien que trabaja tanto con la Universidad del MIT, ¿no? Con la Universidad Tecnológico de Massachusetts, el Instituto Tecnológico. Y bueno, es un hombre que ha trabajado con Daniel Goleman, el de inteligencia emocional, entonces es un autor muy conocido. Bueno, dice, las organizaciones inteligentes, creativas e innovadoras serán posibles porque en el fondo todos somos aprendices y porque aprender no solo forma parte de nuestra naturaleza, sino que amamos aprender. Bueno, mencioné hace un momento y aquí sugiero una breve bibliografía, tampoco quiero abrumarlos, pero un autor clásico desde hace muchos años es Edward de Bono, con por lo menos 3 libros que recomiendo que se pueden conseguir aquí perfectamente en México. Uno se llama 6 sombreros para pensar, es un libro clásico. Otro, El pensamiento lateral, y uno más, Creatividad, 62 ejercicios para desarrollar la mente. Puedes encontrarlo casi con estas 3 editoriales, Paidós, Planeta, Gránica, que es una editorial sudamericana con buenos textos, y creo que ya. Alejandro, muchas gracias. Vamos a dar pie a la atención de preguntas y comentarios que nos hacen los participantes. Susana L. nos dice, una de las principales empresas creativas, Google, para participar en el departamento creativo, evalúan como un factor importante el buen humor. ¿Por qué? Bueno, porque el buen humor está relacionado, está vinculado, por supuesto, a nuestro lado derecho del cerebro, del famoso lado derecho del que estamos hablando. Entonces, el chiste, lo divertido, está asociado a este hemisferio, de tal manera que lo que buscan es tener estímulos que permitan que la gente que tiene que generar temas de creatividad, pues se pueda, vamos a llamarlo, matar varios pájaros de un tiro, desestresar, y por el otro lado tenga elementos que los pueda llevar. Entonces, no es raro ver en Google mesas de futbolitos, no es raro ver ¿no? Juegos, estímulos. En México lo llegó a hacer GNP, allá donde antes estaba la Ibero, allá por la Campestre Churubusco, tenía todos estos elementos. Hay muchas organizaciones, yo recuerdo Steren, una empresa con la que hemos trabajado, en el centro tenían elementos de yoga, tenían elementos para relajarse, o sea, entonces no es algo extraño, por supuesto, lo puedes sacar.
Hablando de Google, una última referencia. Google le apuesta a una regla muy interesante. Esa regla dice, es el 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Que es parecido a la ley de Pareto. El 80% de tu tiempo se lo tienes que dedicar a tu trabajo. El 20% de tu tiempo se lo tienes que dedicar a inventar lo que se te ocurra. El 20%. Aquí va el dato duro. Gmail se generó en el 20% del tiempo de alguien. O sea, este correo que casi el 80 al 90% podemos tener una cuenta de Google, se generó no en el 80% del tiempo regular, sino en el 20% del tiempo de alguien. Entonces, ustedes me dirán si no se vuelve rentable. Por supuesto que sí, ¿no? Gracias, Alejandro. Rogelio M. Rogelio, gracias por preguntar. Más bien es una aseveración. Para ser creativo, se tiene que contar con la necesidad de crear. Es decir, cuando una persona se enfrenta a una situación adversa, le surge la creatividad. Sí, me viene así de bote pronto lo que pasó con los cubanos. Se quedaron con coches de la década de los 40. Hay que recordar cuando se da la revolución, es en finales del 59, principios de los 60. De tal manera que después se quedaron sin refacciones y pues algunas de las refacciones las hicieron de madera. Entonces, la necesidad desarrolla o detona esta parte de la creatividad. No estoy diciendo que sea lo ideal. Lo que estoy diciendo es cómo satisfacemos o cómo cerramos esa brecha. El ingenio del mexicano para armar una planta. Me he encontrado con muchas organizaciones en donde, pues con una bombita o con una maquinita armada, lo que en argot decimos hechiza, ¿no? Eso es creatividad, por supuesto, por supuesto. Alejandro, gracias. Janet Méndez, buenas tardes. Gracias por su pregunta. Dice, un profesor comentó que la creatividad es directamente proporcional a la autoestima. ¿Coincide? Sí, totalmente. La seguridad que uno pueda tener, las personas seguras, son más propositivas. Ahora, el ser propositivo me hace ser creativo. A lo mejor no me hace ser creativo, pero por lo menos me planto de una manera segura y proporciono cosas. Esa seguridad muchas veces es lo que llega a convencer. Quizás no es la super idea, pero la seguridad con la que planteamos cosas. Entonces, sí es un binomio que hay que trabajar y que de hecho pues lo trabajamos aquí en los cursos que nos toca trabajar. Eso. Miguel Bon. Buenas tardes, Miguel. ¿Por qué a veces se nos ocurren ideas cuando dormimos? Bueno, hay investigaciones muy interesantes alrededor justamente de eso. Hay un libro maravilloso que recomiendo que se llama Ladrón de Cerebros. Tiene un título como muy particular, seductor, pero el autor se llama Estupiñán, Pere Estupiñán. Es argentino, si mal no recuerdo, y es un nombre muy interesante porque consiguió que lo invitaran a las mejores universidades en donde se hace investigación. Muchas de las universidades están en Estados Unidos, ¿no? El MIT o Harvard o Stanford. Y entonces lo que hace él es un divulgador de las investigaciones sobre el cerebro, pues se llama El Ladrón de Cerebros, y es súper interesante. Entonces justamente nuestro cerebro no para, ¿no? Está trabajando, por eso de ahí que algunos muy recientemente médicos recomiendan que lo primero que uno tiene que hacer al levantarse es beber agua, ¿no? Porque el agua es lo que consume nuestro cerebro en gran medida, digo, por supuesto, azúcar, glucosa, todo esto, pero es el agua, ¿no? Lo que está trabajando. Entonces, sí, hay muchas técnicas alrededor de incluso el aprendizaje, ¿no? Escuchando, dormido, etc., audiolibros, ya esto es un hecho, una investigación que se ha desarrollado desde hace muchos años. Gracias, Alejandro. Juan Gerardo, gracias. Juan Gerardo nos pregunta, ¿la comodidad inhibe la creatividad? La comodidad inhibe la creatividad. Pues sí, podría ser desde
desde el punto de vista, aquí nosotros le llamamos zona de confort. Si uno está en la zona de confort, no, primero, ¿qué es una zona de confort? La zona de confort no es flojera. La zona de confort es donde los seres humanos nos movemos de manera natural. Cuando obtienes un éxito, se forma una zona de confort. Ahora, hay zonas de confort que tenemos muy claramente identificadas, otras que a lo mejor no tenemos claramente identificadas, pero estamos en zona de confort. Entonces, quizás sí el planteamiento puede llevarnos a que cierta comodidad, si tengo las cosas resueltas, pues no tengo a lo mejor necesidad de moverme, ¿no? Lo cual puede ser eventualmente peligroso. Vamos, en el terreno que se dice que hay que planear cuando te está yendo bien, ¿no? No hay que planear cuando te está yendo mal. Hay una organización. Laura Méndez, buenas tardes. ¿Considera que hacia el futuro la creatividad será una condición de sobrevivencia? Sí, sin lugar a dudas, sí. Pues cada vez lo vamos a ver o lo estamos viendo a nivel de cuando un paradigma cambia, todo el mundo regresa a cero. Entonces, los paradigmas están relacionados con el tema de creatividad, por supuesto. ¿Qué es un paradigma? Así rápidamente, sin aburrir, un paradigma tiene que ver con dos ejes, ¿no? Como si fueran ejes cartesianos. Hacia las X estaríamos hablando de la resolución de problemas, hacia lo Y estaríamos hablando del tiempo. Entonces, el ciclo de vida de un paradigma eventualmente tiene que ver con empezar a trabajar el inicio con cosas que todavía el resto de la gente no acepta y le parecen locuras o le parecen novedoso, ¿no? Entonces, sí, está vinculado a esto. Alejandro, muchas gracias. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando tópicos de interés en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves, 4 de julio, a las 18 horas, trataremos el tema, ¿qué es el controller? ¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades? Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 37 minutos, día 27 de junio. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias y hasta luego.